Quedan pocos días para las fiestas patrias y muchos ya comienzan a hacer las compras para celebrar esa fecha. La alimentación puede afectar nuestra salud, sobre todo si se sufre algún tipo de enfermedad como la diabetes o la obesidad, por ejemplo. Sin hablar siquiera de los kilos que uno puede aumentar. Queremos conocer cómo cuidarnos en estas fiestas patrias. Está en el estudio de CNN la nutricionista y directora de Diet, Catherine Larraguibel. Gracias, Catherine, por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mira, pedirle a la gente que no coma, que haga dieta o que se abstenga el 18 es criminal porque todos lo hacemos. Entonces la idea es que conversemos de la manera más realista posible de cómo enfrentar estas fiestas patrias, sin evitar el choripán, sin evitar la empanada. ¿Cómo es la mejor posibilidad de disfrutar este 18 comiendo de lo que hay, pero también al mismo tiempo cuidando la salud? ¿Qué consejo hay allí? Sí, siempre tenemos que tratar de compensar el día. O sea, si vamos a hacer un asado, por ejemplo, a la hora de almuerzo, tratar de que a lo mejor nuestra tarde sea un poquito más escuálida en cuanto a comida y calorías. Y en ese asado del almuerzo o de la cena, tratar de elegir las cosas más magras que existen dentro de las posibilidades que no son muy magras, obviamente. Como, por ejemplo, tratar de elegir un abastero en vez de otro tipo de carne, un lomo vetado, por ejemplo. Tratar de elegir, bueno, en el caso de los que tienen la posibilidad de un filete o si no un asado carnicero, que son mucho más magros y mucho más magros que una carne como un lomo vetado o un lomo liso que se comen bastante también. Entonces hacer como esos cambios chiquititos y vamos a disminuir harto las calorías de ese asado. Las carnes blancas a la parrilla son bien ricas también son muy sanas y tratar de cocinarlas sin el cuero. Obviamente que el cuero también hace que esa carne magra absorba la grasa, independiente que sea magra, absorbe la grasa de ese cuero. Entonces nos sirve cocinarla con el cuero y después sacarle el cuero. Mira qué buen dato eso. Entonces es muy importante cocinarla sin el cuero. Y bien aliñadas, porque eso también en el fondo hace que nosotros variemos el sabor y lo encontremos más sabroso. Respecto de otra cosa que es muy típica en Chile de los asados 18eros, Katy, es el clásico choripán. La longaniza en sí misma tiene alto porcentaje de grasa. Claro. ¿Hay alguna manera de compensar ese choripán, por ejemplo, desde el punto de vista de la cocción o de algún corte específico que uno pueda hacerle? Es medio difícil porque en general todos los embutidos y todo este tipo de cosas son carnes muy grasosas y con grasa saturada, que son las de más mala calidad. Entonces tratar de evitar, en ese caso, hasta prefiero un anticucho con estas carnes que yo te acabo de mencionar. Y los anticuchos, por ejemplo, los podemos mezclar con verduritas entre medio. Entonces también no comemos tanta carne, comemos un poquito menos y podemos ser un poco más variado el tema. Katy, respecto del alcohol, si uno tuviese que optar entre una copa de vino, entre la chicha, hay en esta época también muchos tragos que hablan de algunas mezclas de licor, el terremoto, por ejemplo. Uno a veces cree que el alcohol no engorda simplemente porque es agüita y no es tan así. Claro, dentro de eso, ¿qué se hace? Lo que pasa es que el alcohol es un azúcar, ¿ya? Y mientras más grados de alcohol tiene, más calórico es, más azúcar tiene. Entonces los alcoholes que tienen poquitos grados de alcohol son los más sanos, los que hay que tratar de elegir si es que queremos. Por ejemplo, un vino, una champán extra brut o brut, que tienen menos grados de alcohol. Y en el caso del vino, el vino blanco es un poquito mejor también. En comparación a un destilado. Un destilado me refiero, o pisco, ron, todos los alcoholes que tengan todos estos destilados que tienen muchos más grados de alcohol, por ende son mucho más calóricos. ¿Ya? También la cerveza es mucho más sana que un destilado, que mucha gente le tiene más susto a la cerveza, pero de hecho, entre una cerveza y una piscola, por ejemplo, que es tan tradicional acá en Chile, es mucho mejor la cerveza. ¿Ya? Respecto de los acompañamientos, volviendo al tema de la comida propiamente tal, ¿qué pasa, por ejemplo, entre el consumo de una empanada y después sigue el asado? Ese asado uno debería privilegiar el acompañamiento con ensaladas. Claro. ¿Cómo funciona la combinación de todo lo que se come? Por lo general lo que recomiendo en estas fechas es que 2 días de los 5 días que hay sean más o menos libres, que puedan comer un poquito más, que no se cuiden tanto. Pero los otros días, si vamos a un asado, tratar de elegir ensaladas verdes y crudas para acompañar ese asado. ¿Ya? Y si vamos a comer una empanada, tratamos de reemplazar la empanada por la hora del té, por ejemplo. No nos comemos el pan con palta, por ejemplo, en reemplazo, hacer compensaciones. Pero vamos a tener esos 2 días como para salirnos un poquito más de la dieta y poder comer un poco más en el fondo. Dentro de tu experiencia, Katy, la gente cuando sube de peso para estas fiestas patrias hay un promedio para hombre y mujer, promedio aproximado de... unos 3 kilos aproximadamente. Y lo que más, a ver, donde más fácil es, donde más difícil es cuidarse, ¿pasa por el alcohol o
¿Pasa por la comida o por ese choripán, por esa empanada? Yo creo que más por el alcohol, porque el alcohol la gente llega y no se toma un vaso. No. Si se tomara 1, 2, 3 vasos ya da lo mismo, no es tan terrible, pero por lo general uno se toma mucho más. Entonces al final las calorías son muchas. Un vaso de piscola aproximadamente tiene unas 200, 300 calorías. Entonces si tú vas sumando, son muchas calorías. Una persona normal, un hombre de 1,70 m necesita alrededor de 2.000 calorías diarias y no más que eso, y una empanada tiene 500, entonces sumamos y ya nos pasamos. Pero tampoco es la idea estar preocupado de las calorías en el 18, sino hacer estos mini cambios. Por ejemplo, si hacemos un pebre, que se hace habitualmente también en esta fecha, en vez de agregar aceite, lo hacemos sin aceite y queda relativamente parecido porque es algo súper condimentado. ¿Qué pasa con los aceites en general, Katy? Sobre todo porque, por ejemplo, yo conozco a alguien por allí cercano a mi familia que dice, no, una ensalada chilena tiene que tener harto aceite y que el tomate se vea que está aliñado. Pero la verdad es que tiene efectos también colaterales ese aceite. Claro, lo que pasa es que todos los tipos de aceite tienen las mismas calorías. Yeah. Exactamente igual, lo único que los varía es cómo se oxidan y cómo se pegan en nuestras arterias, cómo se oxidan a la exposición al calor. De hecho, un aceite de oliva es tan bueno y es tan reconocido porque si nosotros lo exponemos al calor, hacemos algo con él preparado en una olla, ese aceite se va a oxidar menos, entonces mejor para nuestra salud que un aceite de maravilla que se oxida más, por ejemplo. Perfecto. ¿Ya? Pero no es que tenga menos calorías, yeah. No es que el aceite de oliva tenga menos calorías, sino que es más sano para nuestra salud cardiovascular. Pero si nosotros queremos cuidar los kilos, sería lo ideal que preparáramos muchas cosas sin aceite. ¿Cómo lo resuelven, por ejemplo, en estas fiestas patrias, personas que a lo mejor nos están viendo, pero que tienen problemas de diabetes o de colesterol alto, o que efectivamente producto de alguna situación en particular ya tienen algunos kilos encima y este 18 uno lo mira con susto y dice, vamos a seguir aumentando esos kilos? ¿Cómo se hace en esos casos? ¿Hay dietas especiales que uno puede hacer? Claro, lo que pasa es que eso es un caso relativamente particular para cada uno de lo que me conversaste. Entonces, por ejemplo, un diabético obviamente no se puede salir con las cosas dulces porque me está dañando su páncreas de forma microscópica, como yo te conté la otra vez. Entonces, si quiere salirse, prefiero que se salga incluso en las carnes que no tienen azúcar, ese diabético, porque si come cosas con azúcar, una torta, correcto, un helado, etcétera, la glicemia se le va a disparar y correcto, en el fondo va a ser mucho más grave que si come una carne que a lo mejor el colesterol le va a subir un poco, pero no va a ser tan relevante como que le suba la glicemia tan rápido en el fondo. Y un hipertenso obviamente se tiene que tratar de cuidar de las cosas que tienen mucho sodio. Sodio tienen todas las cosas procesadas, los embutidos también, las cosas que vienen enlatadas, etcétera, y las cosas que son como que vienen de una fábrica, porque el sodio es un preservante natural. Mientras más dura algo, más sodio tiene. Entonces, esas cosas tienen que hacer esos cambios pequeños. A lo mejor en la carne asada, tratar de comerla no con sal, o con menos sal en el fondo, para que esa hipertensión no suba tanto. Entonces depende del caso y de la patología que tenga esa persona. Katy, respecto de lo que uno hace después, cuando bajan las culpas y cuando se nos olvidó lo rico del asado, de la empanada, de ese mote con huesillo, hay un montón de personas que también opta por hacer dietas tipo shock, así de alto impacto. Mira, ¿qué tan nocivas son? Sí, lo que pasa es que yo no soy tan partidaria de las dietas como por un periodo corto, porque cuando uno baja de peso rápidamente, después por lo general cuando vuelve a comer normal, vuelve a subir y rebota. Entonces la idea, si quieren mantener ese peso, es empezar a lo mejor a hacer una dieta un poco estricta en un principio, pero después ir cambiando un poco y hacer una dieta como más equilibrada, para que después nos subamos de peso. Y dentro de todo este proceso también existen dietas de mantención, que cuando nosotros logramos acelerar el metabolismo, como yo te conté la otra vez, que si nosotros comíamos hartas proteínas al día, varias veces al día, acelerábamos el metabolismo porque las proteínas en el proceso de digestión liberan calor, ¿ya? Entonces, por eso las dietas hiperproteicas son tan famosas, porque en verdad hacen bajar de peso. Entonces, si nosotros incorporamos ciertas cositas chicas en esa dieta de mantención, como proteínas o respetar los horarios, comer más verdura, etcétera, a la larga podemos mantener un peso un poco más normal y también tratar de hacer momentos libres. Por lo general, en muchas de estas dietas estrictas o gente que se mantiene a dieta, se aburre a la larga porque es muy estricto, entonces nunca hace momentos libres. Yo por lo general en las dietas que realizamos y los que han tenido más efectos
positivo, claro, son las dietas que uno hace estrictas de lunes a viernes, pero el fin de semana tiene algunos permisos, porque la vida normal en Chile está llena de reuniones sociales, sí, entonces claro, es difícil, o si no cualquier persona se va a aburrir. Y además que comer es rico, sí hay que decirlo. Sí, sí, entonces hacer ciertos permisos, pero como el estómago se empieza a achicar, no podemos comer tanto porque nos sentimos mal, nos duele la guatita, entonces tratar siempre de cuidarnos en la semana, que ese estómago se achique un poquito y después cuando comemos un poquito más de la cuenta, nuestro estómago nos va a frenar un poco. Bien, Katy, muchísimas gracias. Lo más probable es que nos veamos después del 18 para contarle a la gente. Para las culpas. Para pagar las culpas y para que todas esas cositas ricas que también, comimos. Todos los que van a la playa, tratar de ir a correr. Estamos a tiempo todavía de poder hacer una dieta, entre comillas, o de cuidarnos estos días, cosa que ya ha entrado el otro miércoles. Mejor todavía nos portamos bien de aquí al 18. El 18 hay algunos permisitos. Perfecto. Gracias, Katy, por venir. Vemos. Que tengas un buen día. Muchas gracias a ti.